¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente antes del comienzo de todo? Esos momentos, o tal vez eras, que precedieron la creación que conocemos, ya sea descrita en las escrituras religiosas o en las teorías científicas modernas. La idea de un tiempo antes del tiempo es intrigante y plantea más preguntas que respuestas. Nos enseñaron que antes de la creación, antes de la luz, existía un vacío absoluto, una nada silenciosa y oscura. Pero, ¿será esta la imagen completa? ¿Era ese nada realmente un vacío, una ausencia total de existencia? ¿Qué sucedía en ese nada? Si miramos más allá de las historias tradicionales, explorando mitologías antiguas e incluso textos religiosos menos conocidos, surge una nueva perspectiva. Una visión que sugiere que ese vacío, en realidad, era mucho más caótico, energético y lleno de potencial de lo que podemos imaginar. En lugar de un vacío, lo que existía antes de la creación era un caos primordial, una fuerza bruta esperando ser moldeada. Por ejemplo, la antigua narrativa babilónica del Enuma Elish, una de las historias de creación más antiguas registradas, nos presenta un escenario muy diferente del que encontramos en la Biblia. En este mito, antes de que cualquier cosa fuera creada, existían dos dioses primordiales, Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. Juntos, estas dos entidades formaban un caos informe, un estado de desorden que precedía a toda la existencia. El universo, según esta historia, no surgió de la nada, sino de una mezcla caótica de fuerzas, un tumulto que, eventualmente, necesitaría ser dominado. Ahora, si comparas esto con el Génesis, la historia bíblica que conocemos tan bien, algo interesante sucede. El Génesis nos dice que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espera un segundo. ¿Aguas? ¿De dónde vinieron esas aguas? ¿Por qué ya estaban allí antes de que Dios comenzara a crear? Es casi como si hubiéramos entrado en la historia a mitad de camino, sin una explicación clara de lo que vino antes. Si esas aguas representan el mismo tipo de caos que vemos en el Enuma Elish, ¿qué significa eso? Tal vez la creación no comenzó con una hoja en blanco, sino con una fuerza caótica que Dios tuvo que moldear, domar y controlar. Si miramos los antiguos textos gnósticos, que fueron considerados heréticos por la iglesia primitiva, encontramos otro giro. Estos textos sugieren que, antes de Dios, tal como lo conocemos en la tradición judeocristiana, existía una fuerza aún más antigua y abstracta, algo superior. Hablan de la Sofía, la personificación de la sabiduría o la mónada, una fuente primordial y última de todas las cosas. Yahweh, el Dios de la Biblia, ni siquiera sería el primer creador, sino solo una capa en una historia mucho más amplia y compleja. Ahora, hagamos una pausa rápida para reflexionar sobre lo que esto significa. Tal vez el Génesis no sea el comienzo de todo, sino solo un pequeño capítulo en una historia mucho más antigua. Piensa en esto. ¿Qué había realmente antes de la creación? ¿Estaba el universo simplemente esperando ser moldeado? ¿O había algo más? Ahora, si nos sumergimos en la física moderna por un momento, las cosas se vuelven aún más extrañas. Científicos como Stephen Hawking han argumentado que, antes del Big Bang, el tiempo tal como lo conocemos simplemente no existía. Esto significa que en lugar de no haber nada, hablan de un vacío cuántico, un campo burbujeante de energía potencial. No es algo que podamos ver o tocar, pero está allí. Un caos primordial, una energía cruda, esperando el momento adecuado para explotar en todo lo que conocemos. Esto plantea una nueva pregunta. ¿Será que lo que existía antes de la creación era este caos cuántico, esta energía primordial? ¿Y será que Dios, al crear el universo, estaba moldeando esta energía caótica
de la misma forma que las antiguas narrativas mitológicas lo describen, pero no nos detengamos aquí. Esta cuestión de lo que existía antes se vuelve aún más intrigante cuando consideramos a la humanidad. Nos enseñaron que Adán fue el primer hombre, el comienzo de la humanidad. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si Adán no fue el primer ser humano? Tal vez había otros seres, una historia completamente diferente que ocurrió antes de Adán. En la tradición del misticismo judío, especialmente en textos como el Alfabeto de Ben Sira, Lilith es mencionada como la primera esposa de Adán. Sí, antes de Eva existía Lilith, y ella no aceptaba ser sumisa a Adán. De hecho, Lilith habría dejado el jardín del Edén porque se negó a ser dominada. Según la historia, ella huyó al desierto, donde se mezcló con demonios y se convirtió en una figura de la oscuridad. Ahora piensa en esto. Si Lilith existió antes que Eva, ¿qué nos dice eso sobre la cronología de la creación? Existía un mundo antes de Adán y Eva. Existían otros seres, tal vez incluso otros humanos, que vivieron antes de esta narrativa bíblica. ¿Y por qué estas historias fueron eliminadas o escondidas? Al explorar otras antiguas tradiciones, particularmente en los textos gnósticos, comenzamos a ver evidencia de que la humanidad pudo haber existido mucho antes de que Adán fuera creado. Los gnósticos, por ejemplo, describen diferentes capas de creación, con Adán siendo solo un desarrollo reciente en un drama cósmico mucho más grande. Según estos textos, Yahweh, frecuentemente identificado como el Demiurgo, fue responsable de aprisionar las almas humanas en cuerpos materiales. Y Adán era parte de esa trampa. Pero antes de Adán, antes de la creación del mundo material, existían seres de luz, humanos preadámicos, mucho más avanzados espiritualmente y libres. Estos seres vivían en un reino de conciencia superior, donde no estaban confinados por las limitaciones de la carne y la sangre. Esto plantea una cuestión importante. ¿Adán fue realmente el primer humano o solo el primero en una nueva versión más controlada de la humanidad? Ahora, dejemos los textos religiosos a un lado por un momento y consideremos la evidencia científica. Si miramos los registros fósiles, los antropólogos han encontrado restos de humanos, o al menos de seres similares a humanos, que datan de cientos de miles de años, mucho antes de la línea de tiempo de 6.000 años de la creación de Adán. Homo sapiens, neandertales, denisovanos, todos ellos existieron mucho antes de que Adán caminara sobre la tierra. Y aquí está el problema. Algunos de estos antiguos seres humanos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Construyeron herramientas, crearon arte y establecieron comunidades. Si ellos estaban aquí antes de Adán, ¿quiénes eran? ¿Y por qué no escuchamos más sobre ellos en las narrativas religiosas tradicionales? Esto nos lleva al concepto de los preadamitas, una teoría que sugiere que había humanos antes de Adán. Esta idea, lejos de ser marginal, fue debatida por teólogos cristianos en los siglos XVI y XVII. Algunos estudiosos como Isaac Lapeyrer sugirieron que Adán no fue el primer ser humano, sino solo el primer hebreo o el primero de una línea especial de la humanidad elegida por Dios. Los preadamitas serían simplemente el resto de la humanidad esparcidos por el globo, viviendo sus vidas mucho antes de la creación de Adán. Esta teoría causó tanto revuelo en su momento que Lapeyrer fue forzado a retractarse bajo presión de la Iglesia Católica. Pero la cuestión sigue siendo, ¿podría la historia de Adán y Eva estar realmente centrada en un grupo específico de personas, dejando de lado una historia humana mucho más amplia y compleja? En el Islam, también encontramos una versión interesante de un mundo preadámico. Según la tradición islámica, seres conocidos como jinn, hechos de fuego sin humo, vivieron en la tierra mucho antes de que existieran los humanos. Estos jinn tenían libre albedrío, al igual que los humanos, y según algunos relatos, construyeron civilizaciones y gobernaron el planeta. Pero su reinado terminó en caos y rebelión,
lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para sofocar la revuelta. Los jinn fueron entonces expulsados, y solo después de esto fue creada la humanidad. Ahora piensa en esto por un segundo. Civilizaciones enteras podrían haber surgido y caído antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra. Entonces, ¿por qué no escuchamos más sobre estas historias? ¿Por qué las narrativas de preadamitas, Lilith o los jinn están tan oscurecidas? La verdad es que estas historias desafían la simplicidad de la narrativa tradicional de Adán y Eva. Sugerirían que la humanidad, e incluso la vida misma, puede ser mucho más antigua, compleja y diversa de lo que se nos ha enseñado a creer. Ahora, piensa en la posibilidad de que Adán no fue el primero, sino solo el primero de una versión específica de la humanidad, creada en un contexto particular. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la narrativa bíblica, ¿verdad? Y al considerar esto, nos encontramos con varias teorías y tradiciones que sugieren que la historia de la creación podría ser solo una pequeña parte de algo mucho mayor y más antiguo. Pero lo que es aún más intrigante es el hecho de que a lo largo de la historia, algunos estudiosos y pensadores se atrevieron a cuestionar la cronología tradicional de la creación. Por ejemplo, algunos creen que civilizaciones antiguas, como la Sumeria, podrían haber tenido acceso a conocimientos avanzados sobre el cosmos, la ingeniería y las matemáticas que no podrían haberse desarrollado sin una influencia externa. Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que seres extraterrestres podrían haber desempeñado un papel en la creación de estas civilizaciones, ofreciendo tecnología y sabiduría más allá de lo que los humanos de esa época podrían haber alcanzado por sí solos. Y esto nos lleva a otra teoría interesante. ¿Y si los preadamitas fueran de alguna manera híbridos humanos creados por una intervención externa? Si esos seres antiguos hubieran sido creados, no por Dios, sino por una fuerza externa, como una raza extraterrestre. La idea puede parecer absurda para algunos, pero piénsalo por un momento. Civilizaciones antiguas como los sumerios, los mayas y los egipcios poseían un conocimiento intrincado de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura que, muchas veces, parece estar más allá de su tiempo. Esta teoría, que sugiere la intervención de fuerzas extraterrestres en la evolución de la humanidad, plantea la posibilidad de que los preadamitas pudieran haber sido esos primeros híbridos creados por intervención alienígena. Lo interesante aquí es que, según algunos estudiosos, estos primeros humanos híbridos no solo existieron mucho antes de Adán, sino que también podrían haber influido directamente en el desarrollo de las civilizaciones que conocemos hoy. Vamos un paso más allá y consideremos cómo la propia idea del tiempo podría ser diferente de lo que imaginamos. El tiempo es algo que tendemos a pensar como una línea recta. Un evento sigue al otro en una secuencia organizada. Pero, ¿qué pasa si el tiempo no es así? ¿Y si el tiempo es cíclico, como sugieren algunas tradiciones antiguas, como el hinduismo? Según la cosmología hindú, el universo pasa por ciclos de creación, preservación y destrucción, conocidos como kalpas. En lugar de un único comienzo, el tiempo en el hinduismo se ve como algo cíclico, eterno, que nunca realmente comienza o termina. Esta idea de tiempo cíclico empieza a parecer menos fantasiosa cuando miramos las teorías modernas sobre el multiverso. Algunos científicos creen que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos, y que los universos nacen y mueren en un ciclo infinito. Esto también sugiere que el tiempo, tal como lo conocemos, podría existir de forma muy diferente en otras dimensiones o realidades. Si pensamos en esto en un contexto religioso, la idea de que el tiempo pueda ser algo fluido y no lineal nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo realmente comenzó la creación? ¿Y será que ya ha terminado? La visión tradicional de la creación, tal como se describe en el Génesis, nos da la impresión de que hubo un momento definitivo en el que todo comenzó. Pero,
¿Y si esto es solo una interpretación limitada de algo mucho más complejo? ¿Y si la creación es un proceso continuo, en lugar de un evento único en el pasado distante? Ahora volvamos al concepto de conciencia y su papel en la creación. Algunos científicos modernos, particularmente en el campo de la mecánica cuántica, han explorado la idea de que el tiempo, e incluso la realidad, solo existen porque hay una conciencia para experimentarlos. El concepto de efecto observador, en la mecánica cuántica, sugiere que el acto de observar un evento puede, de hecho, alterar el resultado. Esto plantea la pregunta: ¿será que el tiempo y la creación solo comenzaron cuando había una conciencia para percibirlos? Esta idea refleja pensamientos antiguos de filósofos como Parménides, quien creía que el tiempo era una ilusión y que el pasado, el presente y el futuro existían simultáneamente, con nuestra mente percibiéndolos por separado. En una visión como esta, la creación no sería algo que sucedió una sola vez en el pasado, sino algo que continúa ocurriendo constantemente, a medida que nuestra conciencia interactúa con el mundo. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión de la creación? Bueno, tal vez la creación no tenga un inicio claro y definitivo, sino que sea un proceso fluido y continuo. Tal vez lo que existía antes de la creación, ya sea en la visión religiosa o científica, era un estado de caos o potencial latente, esperando ser moldeado por la conciencia. Y si volvemos a los textos gnósticos, encontramos otra idea intrigante: que el mundo material que conocemos fue creado no por un Dios supremo, sino por una deidad inferior conocida como el Demiurgo. Según el gnosticismo, el Demiurgo fue responsable de aprisionar las almas humanas en el mundo material, creando un universo imperfecto y lleno de sufrimiento. En este contexto, Yahvé, el Dios de la Biblia, no sería el creador supremo, sino solo el creador del mundo material, limitado en su poder y sabiduría. Esta visión del Demiurgo es interesante porque nos ofrece una nueva perspectiva sobre el papel de Yahvé en la creación. En lugar de ser el creador omnipotente, sería un ser menor, responsable de moldear la realidad física, pero incapaz de crear algo perfecto. Esto podría explicar por qué el mundo en el que vivimos está lleno de imperfecciones, de sufrimiento, de caos, no porque el Creador sea todopoderoso, sino porque es limitado. En los textos gnósticos, el verdadero Dios supremo existe más allá del universo físico, en un reino de espíritu puro y luz. Este Dios supremo a menudo es descrito como incognoscible, más allá de la comprensión humana, pero envió mensajeros al mundo material para ayudar a liberar las almas humanas del control del Demiurgo. Jesús, según los gnósticos, no sería solo el Hijo de Dios, sino un mensajero del verdadero Dios supremo, enviado para traer conocimiento y liberar a la humanidad del mundo material. Si miramos el Antiguo Testamento, a la luz de esta idea, la narrativa comienza a tener más sentido. Yahvé, el creador del mundo material, sería responsable de mantener a los humanos atrapados en un ciclo de ignorancia, incapaces de escapar de las limitaciones del cuerpo físico. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, ganaron la capacidad de ver más allá de las limitaciones impuestas por Yahvé, y por eso fueron castigados. No fueron expulsados del Edén por desobediencia, sino porque se estaban acercando a una verdad mayor que Yahvé no quería que conocieran. Y esto nos lleva a la cuestión del conocimiento prohibido. A lo largo de la historia, el conocimiento siempre ha sido visto como un arma poderosa, algo que podría liberar o destruir. En el jardín del Edén, el árbol del conocimiento representa mucho más que solo la diferencia entre el bien y el mal. Simboliza el conocimiento del universo, la verdad oculta sobre la existencia y el poder que viene con ese conocimiento. La serpiente, que tradicionalmente es vista como el villano de la historia, puede ser reinterpretada como una libertadora. Ofrece a Adán y Eva el conocimiento que se les había negado, permitiéndoles ver el mundo tal como realmente es. Y,
Al igual que la serpiente del Edén, encontramos figuras similares en otras mitologías. Prometeo, en la mitología griega, robó el fuego de los dioses y lo dio a la humanidad, simbolizando el conocimiento y la tecnología. Por este acto, fue severamente castigado, al igual que Adán y Eva. En la antigua mitología sumeria, encontramos a los Anunnaki, un grupo de dioses que supuestamente descendieron del cielo y crearon a la humanidad. Pero no crearon a los humanos por buena voluntad, querían una fuerza de trabajo. Según los textos sumerios, los Anunnaki mantenían a la humanidad en ignorancia, usándonos como sirvientes. Sin embargo, un dios, Enki, desafió a los otros y dio a los humanos el conocimiento, incluidos los secretos de la civilización. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Seres divinos o poderosos que intentan controlar el conocimiento, manteniendo a la humanidad en la oscuridad, y figuras rebeldes que intentan liberarnos. Esto nos lleva a una cuestión fascinante. ¿Quién se beneficia al mantener a la humanidad ignorante? ¿Y por qué el conocimiento siempre ha sido visto como algo peligroso? Volviendo al libro del Génesis, queda claro que el conocimiento no era algo que debía ser distribuido libremente. El conocimiento tenía poder, y ese poder podía ser utilizado para desafiar la autoridad. La historia del Jardín del Edén trata sobre el control sobre lo que podemos saber, sobre quién tiene acceso a la verdad y sobre quién decide lo que está permitido. Y esto nos lleva a una reflexión final. La creación, tal como se nos presenta a menudo, es una narrativa simplificada. Nos muestra un universo nacido de la nada, de una única voluntad divina. Pero cuando miramos más de cerca, vemos que la creación pudo haber sido mucho más caótica, mucho más compleja y tal vez mucho más antigua de lo que imaginamos. Y al igual que el caos y el orden siempre han estado en conflicto, el conocimiento y el poder siempre han sido fuerzas en disputa. Al cuestionar lo que vino antes de la creación, en realidad estamos cuestionando los cimientos del propio conocimiento humano. Estamos explorando las narrativas ocultas, las historias olvidadas y las verdades prohibidas que han moldeado nuestra percepción de la realidad. Y si piensas que estas ideas son fascinantes, hay mucho más por explorar. Las narrativas de la creación, tanto en la religión como en la ciencia, son vastas y están llenas de misterios. Así que, si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque hay mucho más que podemos descubrir juntos. Y no olvides, el conocimiento es poder, pero solo si sabes dónde encontrarlo. Continuando con la reflexión sobre el conocimiento, surge un punto crucial: cómo el control de ese conocimiento siempre ha estado en el centro de las narrativas de poder, tanto divinas como humanas. El Jardín del Edén, Prometeo, Enki, todos ellos comparten una misma lección. El conocimiento tiene el potencial de liberar a la humanidad, pero también tiene el potencial de subvertir las estructuras de poder establecidas. El control sobre lo que las personas pueden saber y lo que se les permite acceder siempre ha sido una forma de mantener el orden. Un orden que, a menudo, sirve a los intereses de quienes detentan ese poder. Si retrocedemos a la época medieval, por ejemplo, la Iglesia Católica tenía un control casi total sobre el conocimiento en Europa. Durante siglos, el acceso a la educación estuvo restringido, la mayoría de la población se mantenía analfabeta, y los textos considerados heréticos o peligrosos eran suprimidos o destruidos. La Inquisición fue un ejemplo extremo de esta búsqueda del control, donde ideas y conocimientos que amenazaban la visión dominante del mundo eran activamente perseguidos. Esto no fue una excepción en la historia humana, sino una repetición del mismo patrón que vemos en las historias antiguas. Esta lucha por el control del conocimiento tiene ecos en las narrativas de la creación. Si miramos el mito de Adán y Eva, vemos que el conocimiento del árbol del bien y del mal estaba prohibido para ellos. ¿Por qué? No porque Dios temiera que supieran diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, sino porque ese conocimiento les daría algo más profundo: la autoconciencia.
la capacidad de percibir su propia existencia y sus limitaciones. Cuando comieron del fruto, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. En otras palabras, percibieron su vulnerabilidad y al mismo tiempo adquirieron la capacidad de reflexionar sobre su propia naturaleza. Esto plantea otra pregunta importante. ¿Qué significa ganar conciencia de uno mismo? La autoconciencia es lo que diferencia a los humanos de otros seres vivos. Es lo que nos permite reflexionar sobre nuestra existencia, hacernos preguntas sobre el universo y buscar respuestas. Pero al mismo tiempo, la autoconciencia nos hace conscientes de nuestras limitaciones, la mortalidad, la vulnerabilidad, el miedo a lo desconocido. Entonces el conocimiento trae liberación, pero también trae responsabilidad y angustia. Quizás esa sea la verdadera caída de Adán y Eva, el momento en que dejamos de ser inocentes y nos volvimos conscientes de nuestra propia fragilidad. Sin embargo, el conocimiento no es solo una carga, también ofrece la clave para trascender esas limitaciones. Las tradiciones gnósticas, por ejemplo, ponen un gran énfasis en el concepto de gnosis o conocimiento espiritual como el camino hacia la liberación. Para los gnósticos, el mundo material en el que vivimos es una trampa, un reino de ilusión creado por el demiurgo, que nos mantiene atrapados en ciclos de sufrimiento e ignorancia. El verdadero camino hacia la liberación, dicen ellos, es a través del conocimiento espiritual, de la comprensión de que somos seres de luz, atrapados en cuerpos materiales. Al adquirir ese conocimiento, podemos trascender el mundo físico y reconectarnos con el verdadero Dios Supremo, el creador del reino espiritual. Esta búsqueda del conocimiento como camino hacia la liberación es un tema recurrente en varias tradiciones espirituales y filosóficas. En el budismo, por ejemplo, el sufrimiento se ve como una consecuencia directa de la ignorancia. La iluminación o nirvana se alcanza cuando la persona despierta a la verdadera naturaleza de la realidad y se libera del ciclo de renacimiento y muerte. En el hinduismo, el moksha es la liberación del ciclo de reencarnación, alcanzada cuando el alma se une con Brahman, la realidad última. En ambas tradiciones, el conocimiento o la percepción correcta de la realidad es lo que permite al individuo trascender las limitaciones del mundo material. Este concepto del conocimiento, como clave para la trascendencia, nos lleva de nuevo al comienzo de la discusión. ¿Qué había antes de la creación? Y si lo que existía antes no solo era caos, sino también una forma de conocimiento primordial, una sabiduría oculta, esperando ser descubierta y utilizada. Tal vez la creación, ya sea del universo, del hombre o de la civilización, no fue simplemente un acto de poder divino, sino una forma de liberar o acceder a ese conocimiento primordial. La física moderna, en particular las teorías sobre el vacío cuántico, nos ofrece una visión similar. Antes del Big Bang, no había tiempo, espacio ni materia, como los conocemos, pero había algo, una energía potencial, una forma de caos primordial. Ese caos no era nada, sino una infinidad de posibilidades esperando ser desencadenadas. La creación del universo, entonces, no fue el comienzo de todo, sino el momento en que ese potencial se transformó en realidad. Y si pensamos en términos de conciencia, podemos incluso imaginar que la creación del tiempo y del espacio fue necesaria para que la conciencia pudiera existir y expandirse. Este concepto es similar a la visión de las tradiciones místicas que sugieren que el tiempo y la creación no son solo eventos objetivos, sino que también están vinculados a la percepción y a la conciencia. Sin conciencia, no habría tiempo, no habría creación, porque no habría nadie para experimentarlos. Quizás el propio acto de creación sea un producto de la conciencia, una forma de percibir y moldear el caos primordial en algo que podamos entender y experimentar. Ahora, demos un paso más allá y consideremos la relación entre creación y destrucción.
En muchas culturas antiguas, estas dos fuerzas no se veían como opuestas, sino como partes de un ciclo continuo. En el hinduismo, por ejemplo, el dios Shiva es tanto el destructor como el creador. Su danza cósmica representa el ciclo eterno de creación, preservación y destrucción que gobierna el universo. El universo, en este sentido, no es estático, sino que está en constante transformación. Lo que se crea, eventualmente será destruido, solo para dar lugar a algo nuevo. Esta idea de que la creación y la destrucción están entrelazadas nos hace replantearnos la narrativa tradicional de un comienzo definitivo para el universo. Si el tiempo es cíclico, como sugieren algunas tradiciones y teorías cosmológicas modernas, entonces tal vez no haya un verdadero comienzo o final. En su lugar, el universo puede estar en un proceso continuo de renacimiento y muerte, con cada ciclo generando nuevas formas de existencia y conciencia. Y esto nos lleva de vuelta a la idea del caos. El caos, tanto en las mitologías antiguas como en la ciencia moderna, no se ve como algo inherentemente negativo. De hecho, el caos es a menudo el precursor de la creación. En la física, la entropía, la tendencia natural de los sistemas a moverse hacia el desorden, es lo que impulsa la transformación y la evolución. En la mitología, los dioses a menudo necesitan confrontar y dominar el caos antes de poder crear el orden. En el Enuma Elish, por ejemplo, el dios Marduk debe derrotar a Tiamat, la personificación del caos, antes de poder crear el universo. En el mito griego de la titanomaquia, los dioses olímpicos deben derrocar a los titanes para establecer su propio orden en el cosmos. En ambos casos, el caos no se destruye, sino que se transforma. Se convierte en la materia prima para la creación de algo nuevo. Y tal vez eso es lo que realmente estaba sucediendo antes de la creación. El caos no era una ausencia de existencia, sino un estado de potencial. Un estado donde todas las posibilidades estaban contenidas, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y quizás lo que llamamos creación sea solo el acto de moldear ese caos en algo que podamos comprender. Para concluir, lo que todo esto nos muestra es que la creación, en todas sus formas, ya sea del universo, de la vida o de la conciencia, es un proceso mucho más complejo y misterioso de lo que podemos imaginar. No es solo un acto único y aislado, sino algo que implica conflicto, caos y transformación. Lo que existía antes de la creación no era la nada, sino un potencial latente, una energía bruta esperando ser moldeada. Y así, la historia de la creación continúa. Seguimos creando y recreando el mundo a nuestro alrededor, a medida que exploramos y descubrimos nuevos conocimientos. Lo que aprendemos de las narrativas antiguas, de la ciencia moderna y de nuestras propias experiencias es que el proceso de creación nunca realmente termina. Lo que comenzó en el caos sigue evolucionando, mientras buscamos entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Si has llegado hasta aquí, debes saber que hay mucho más por explorar. Las preguntas sobre la creación, el conocimiento y el universo son vastas, y apenas estamos arañando la superficie. Así que, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Hay mucho más por descubrir, y este viaje apenas está comenzando.